Se burlaron de la empleada junto al tablero de ajedrez, pero la primera jugada lo cambió todo. Clara barría el suelo de la cafetería, escuchando una vez más las risitas de los intelectuales en la mesa del rincón. Cada tarde ocupaban la misma posición, como si el tablero fuera un altar y el café el combustible para sus discusiones sobre arte y ciencia. La atmósfera era densa, llena de palabras sofisticadas y aires de superioridad. Clara sabía que solo era la empleada de limpieza, la que apenas se notaba entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de los libros que estaban abiertos sobre las mesas. Pero su corazón latía con fuerza al ver sus gestos, las manos que movían las piezas del ajedrez con confianza. Una vez más, como cada día, se sentía invisible. Mientras terminaba de limpiar su área, Clara siempre prestaba atención. Observaba cómo sacaban un sorbo de espresso, cómo el profesor de filosofía, el más arrogante del grupo, movía sus piezas como si dictara un decreto. Un gasping audaz surgió de la mesa. Las risas se congelaron y los ojos miraron a Clara con asombro. La pieza que había movido no era un simple error, era una jugada magistral. El silencio se instaló en la cafetería como un ladrón que entraba a hurtadillas. El profesor se quedó mirando a Clara. Su arrogancia se desvaneció en un parpadeo. El desafío era claro, como si una tormenta silenciosa estuviera a punto de estallar. ¿Juegas?, preguntó, su tono mezcla de burla y curiosidad. Clara sintió como el nudo en su garganta se apretaba. Era su momento. Con un gesto decidido, pasó a sentarse frente a él. Los demás atendían, expectantes, mientras aquel duelo prometía algo más que un simple juego. Cada movimiento de Clara era estudiado. Cada pieza que movía parecía retar no solo al profesor, sino a los prejuicios que la rodeaban. Por momentos se sintió en la cuerda floja, pero el fervor ardía dentro de ella. Las notas de su pasado, de desdén y de exclusión, danzaban en su mente. Entonces, mientras el reloj marcaba el paso del tiempo y los murmullos se tornaban más intensos, Clara ejecutó una jugada inesperada. El tablero brillaba con el reflejo de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar, un giro que podría desatar una tempestad. El ambiente se cargó de una tensión electrizante. Los presentes se movían inquietos en sus sillas. Un aire de duda y misterio envolvía la escena. Nadie esperaba que esa joven empleada de limpieza pudiera deslizar su camino hacia el corazón de una partida que no solo era ajedrez, sino una confrontación de horizontes. Pero entonces, justo en ese instante culminante, un susurro en la mente de Clara emergió, un secreto escondido que podía cambiarlo todo. ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cada movimiento de Clara llenaba el aire con un retorcido desafío. La tensión aumentaba y ella podía sentir la mirada de los demás, una mezcla de sorpresa y incredulidad, mientras su mano se movía con una precisión nunca antes demostrada. Se sentía viva, el miedo se transformaba en energía, hasta que de repente un golpe seco resonó en la sala. Un estruendo cortó la atmósfera cargada. Todos se dieron vuelta. Un hombre, un cliente habitual que siempre estaba con un libro en mano, se encaramó de su silla. Su cara era un lienzo de horror. «Oye, el fuego», gritó, señalando con dedos temblorosos hacia la zona trasera de la cafetería. Un humo oscuro empezaba a filtrarse por la copa de una planta junto a la caja registradora. Clara sintió que su corazón se detuvo. La madera chisporroteaba y el olor a quemado tomaba fuerza en el aire. En un instante, el ambiente se volvió caótico. La gente gritaba, ensordeciendo el murmullo de las conversaciones, mientras algunos comenzaban a empujar las sillas. El profesor de filosofía,
que había sonreído arrogante minutos antes, ahora tenía el rostro pálido. Los intelectuales se convirtieron en un grupo desordenado y temeroso, olvidando el juego y la superioridad. Para Clara era un giro de locura. Todo había cambiado. El tablero de ajedrez seguía allí, pero ahora se sentía vacío, como un recuerdo de lo que era. Se levantó, mirando la escena. Las llamas eran pequeñas, pero agitadas, danzando como si estuvieran felices de ser vistas. Alguien gritó algo sin sentido. «Los niños». Era la voz de una mujer, una madre de 2 pequeños que siempre frecuentaba el lugar. Clara recordó cómo los pequeños jugaban cerca de la ventana, ajenos a los problemas de los mayores. El corazón se le encogió al pensar que podrían estar en peligro. Sin pensarlo, se lanzó hacia la esquina de la sala, donde los había visto. Mientras corría, la intensidad del humo la rodeaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Podía sentir su propio aliento caliente, costoso, como un ladrón tratando de escapar de la muerte. Cada paso era una lucha entre la razón y la adrenalina. Lo que antes era un juego de ajedrez estaba ahora en el fondo de su mente. Las vidas estaban en juego ahora, no solo las de esos niños, sino también la suya. Finalmente, la vio, la madre, con lágrimas en los ojos, intentando contener a sus pequeños. «Clara, no», gritó la mujer, al tiempo que intentaba arrastrar a sus hijos, pero no podía hacer frente al fuego que se extendía rápidamente. Clara no pensó en nada más. Con una fuerza alimentada por un instinto primario, se interpuso entre el fuego y la familia. En ese instante, un crujido ensordecedor pareció surgir del techo, y ella sintió el peso del mundo volcando. No podía retroceder. Se dio cuenta de que todo aquel tiempo había estado siendo observada por todos, así como el profesor había estado desafiándola en el tablero. Ahora era Clara quien desafiaba al fuego y a sus propios miedos. Pero, justo cuando creía que estaba logrando lo imposible, un destello de luz cruzó su mente. Y en un segundo, un rostro conocido apareció de la nada. Era su hermano, David, quien había estado desaparecido durante meses, y su corazón se detuvo. «Clara, aquí», resonó su voz, y el tiempo se detuvo. En ese grito, habían tantas preguntas sobre su paradero que ni siquiera podía entender lo que eso significaba en ese momento. El fuego se alzó un poco más, el caos retumbaba, y la mirada de Clara se oscilaba entre su hermano y la madre que intentaba sacar a sus hijos. «¿Qué estás haciendo aquí?», anheló gritar, pero las llamas continuaban avanzando. No había tiempo para preguntas. «Clara», volvió a llamar David, su voz desgarradora, y en ese instante definitivo, la partida se había transformado de nuevo. Clara comprendió que, en su vida de constantes contrastes, se encontraba en medio de una batalla aún más intensa. Se volvió, luchando contra las llamas, contra su propia vida, y la vista de David desapareciendo en el humo. Su mente daba vueltas. Todo lo que conocía estaba cambiando. El juego del ajedrez ya no era el mayor desafío de su vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué demonios estaba pasando? El fuego se alzó, rozando los bordes de la realidad de Clara. Cada grito que resonaba a su alrededor se sentía como un eco distante, mientras su mirada se centraba en el rostro de David, su hermano. «Clara, aquí». Su voz atravesó el humo denso, rompiendo cualquier rastro de duda. Pero la figura que aparecía en la penumbra no era solo su hermano. Era un hombre, un espectro de su pasado, un eco de traiciones y secretos que había jurado olvidar. La corriente de vida de Clara titubeó un instante. David había desaparecido. Creía que lo había perdido irremediablemente. Pero verlo de pie, allí, entre las llamas, era un sueño y una pesadilla entrelazados. «David», la palabra salió de sus labios como un grito ahogado, una súplica. Pero él no movía un músculo hacia adelante. La madre y sus hijos empujaban hacia la salida, con el terror por compañía. Pero ella no podía dejar de mirarlo. El tiempo parecía detenerse, capturando aquel instante en un tarro de cristal. «Clara, ven aquí». La voz de David se llenó de desespero.
¿Por qué no estaba saliendo él también? En su pecho, el miedo se entrelazaba con un rayo de esperanza. David, ¿estás bien? El pánico amenazaba con consumirla. De repente, fue como un relámpago. «Detente», aulló un hombre desconocido que había estado en una mesa cerca del tablero de ajedrez. Su tono provocó que la madre se detuviera. «No salgas todavía. No están a salvo». La atmósfera se cargó de inquietud. La confusión reinaba. «¿Qué dices?», preguntó Clara, pero no hubo respuesta. El hombre se adelantó, arrastrando algo detrás de él. Algo brillante, algo que no debería estar allí. De pronto, el caos se transformó en suspenso. La mujer con los niños se apartó, dejando a Clara a merced del misterio. «¿Qué demonios es eso?», miró al hombre que ahora sostenía un objeto opaco, cubierto de ceniza, pero que evidentemente pulsaba con un aura oscura. «Es lo que causó todo esto», dijo, sus ojos ahora fijos en el tablero destrozado donde antes se burlaban de ella. «El juego no es solo un juego». El aliento se le escapó a Clara. «¿Qué quieres decir?». La risa y el desafío del profesor resonaban en su mente, pero ese instante hizo que su risa sonara hueca. Ellos han estado jugando con fuego de verdad, y no solo en el tablero. La mirada del hombre se desvió hacia David, la desesperación centelleando en sus ojos. «Es un artefacto, un antiguo juego, uno que se ha pasado de generación en generación. No todo se puede ver a simple vista». Las palabras del hombre hicieron eco en la mente de Clara. La historia de su familia, los ecos de rencillas familiares, secretos enterrados, surgieron como una corriente desbordante. Y David, él estaba envuelto en ese enigma. «Lo que sea que estés intentando hacer, detente», Clara gritó, pero la voz pareció perderse entre el humo. «No tienes idea de lo que has desencadenado», replicó el hombre. Sus ojos se encontraron con los de David. «Si no lo detienes, arrastrará más que solo a tu hermano». Un giro vertiginoso. Todo lo que había creído saber se tambaleó. David estaba en peligro por su existencia, y el chico que había dejado atrás, el que había sorprendido al mundo, ahora era un peón en un juego que ni siquiera conocía. La realidad se desmoronaba y las llamas crepitaban, cada segundo pesando como plomo. Clara sintió el corazón en un puño. Todo esto, el juego. Su vida, la lucha de clases, reducida en una trampa familiar. David, ven. Pero él todavía no se movía, su mirada perdida. Clara entendió, a través de su confusión, que el mayor sacrificio de su vida estaba a punto de enfrentarse, y que quizás ella era la única que podría detener el tiempo. El hombre retrocedió, pero no antes de murmurar: «El sacrificio verdadero es el más alto de todos». «¿Estás dispuesta a pagarlo?». La pregunta resonó en el aire como un eco ensordecedor. Clara sentía que la vida se tambaleaba, un hilo delgado entre ella y el horror del fuego y su hermano atrapado en el centro del caos. «¿Qué significa esto?». Entre el shriek de las llamas y los gritos de los presentes, Clara sintió cómo el mundo se deslizaba de sus manos. Tendría que ser más que una heroína. Necesitaría adentrarse en el corazón del juego mismo. Su mente giraba entre revivir el pasado y salvar el presente, entre la esperanza y el sacrificio que nunca pensó que tendría que considerar. «David». Su susurro se perdió en el caos. La pregunta real era: ¿quién era ella realmente? ¿Y a quién estaba dispuesta a perder para salvar lo que le quedaba? Con el fuego creciendo, Clara se dio cuenta de que la línea entre la verdad y la salvación se desvanecía. ¿Podría salvar a su hermano y enfrentarse a lo desconocido al mismo tiempo? El verdadero desafío aún estaba por venir, y podría costarle. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza mientras miraba a David, quien estaba atrapado en aquel instante entre el fuego y su propia indecisión. «David, ven aquí», gritó, pero su hermano parecía paralizado, como si estuviera atrapado en una imagen que no podía comprender del todo. Ella se sentía atrapada en una pesadilla, donde cada segundo se volvía más insoportable. El calor de las llamas le acariciaba la piel, y el humo llenaba su mente de dudas. De repente, una explosión resonó en la parte trasera del café. Un cristal estalló, enviando fragmentos afilados como un torrente entre la multitud que retrocedía. Gritaban,
empujando a unos y otros en su intento por escapar. Todo lo que había logrado construirse en aquel entorno, e incluso la partida de ajedrez que había comenzado a desafiar su vida, se convirtió en un eco lejano. Clara veía a la madre intentando empujar a sus hijos hacia la salida, pero el pánico estaba desatando el caos. «Salgan, salgan ya», la voz del home. «What are you doing here?», he greeted David. Mientras se seguía mirando hacia ella, su expresión desgarraba. Fue entonces cuando se percató de algo. No solo estaban atrapados en un edificio que ardía. En medio del estallido y el humo, una antigua nota, un papel casi deshecho por el tiempo y las llamas, salió volando desde debajo de una mesa. Clara lo siguió con la mirada, alargó su brazo y lo recogió instintivamente. La escritura era familiar, un garabato que había visto antes. La nota estaba firmada con el nombre de su madre, pero el contenido era devastador. «Dees, si alguna vez se desata la furia del juego, deberás decidirte a elegir entre lo que amas y lo que está destinado. No podrán escapar de las consecuencias». Eso, las palabras, las sacudieron hasta los huesos, una revelación que hizo que el aire a su alrededor se volviera denso. Su madre había conocido sobre este artefacto, sobre el juego que había movido tanto. Había sabido y nunca había dicho nada. «Clara, ven». La voz de David la atrapó de nuevo. Un grito que se entrelazaba con la desesperación del momento. La mirada de él se había transformado. Ya no había duda, solo el deseo de salvarse, de salir. Pero ella no podía, no cuando esas palabras pesaban como piedras en su pecho. El hombre que sostenía el objeto opaco se acercó de nuevo. «¿Lo conoces?», preguntó, su voz ahora suave pero poderosa. «Es un juego de sacrificios. Lo que va a ocurrir no se puede cambiar. Ellos deben tomar una decisión. Y tú también». Su mirada se encontró con Clara y la frustración, la traición, la angustia chocaron dentro de ella. «No, no quiero que esto sea cierto». Clara sintió que el tiempo se derrumbaba otra vez, pero era diferente. Cualquier decisión que tomara, cualquier movimiento que hiciera, era ahora parte de un tablero en el que había jugado sin conocimientos. Mientras se esforzaba por comprenderlo todo, las llamas rugieron una vez más, devorando el aire que le quedaba. Un grito rompió el caos, un grito desgarrador que provenía de la madre, quien había quedado atrapada detrás. «Mis hijos, por favor». En ese instante, Clara se dio cuenta de que no era solo David lo que estaba en peligro. La madre de los pequeños también estaba en su juego, atrapada entre las ramificaciones de su pasado. La línea entre el amor y el sacrificio se volvió sombría. El verdadero dilema la azotó. «Tu madre firmó un pacto. Todos somos peones en esto», gritó el desconocido, y Clara sintió que el suelo temblaba a su alrededor. La verdad la aplastaba. Set en movimiento situaciones que nunca pensó que se desplegarían así. Las llamas aumentaban de violencia, danzaban con una risa burlona en forma de humo y calor. Y en medio de esa tormenta, de esa doble traición, Clara se vio atrapada en una decisión que fue más que entre la vida y la muerte. Era sobre las verdades ocultas y el sacrificio que nadie había previsto. «No puedo, no puedo», murmuró, mientras el caos la envolvía. Justo cuando creía que todo se desmoronaría, el hombre miró a David y Clara, y sus palabras fueron aún más intensas. «Si no se salvan ahora, serán parte del juego para siempre». ¿Saldría su hermano a cambio de su propia libertad? Que lo decidieran en el instante decisivo. Clara sintió que todo lo que había creído saber se desvanecía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor y qué límite le quedaba por cruzar? Clara sintió que el corazón le latía. «David, ven aquí», gritó, pero su hermano parecía paralizado, con la mirada perdida en un mundo que no entendía. El calor de las llamas la acariciaba con cada segundo y el humo llenaba su mente de incertidumbre. Entonces una explosión resonó en la parte trasera del café. Cristales estallaron, esparciendo fragmentos brillantes que cortaron el aire, y la gente gritaba, empujándose para escapar del caos. El sonido de la madera crujiente lo llenó todo, y Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Esa sensación de seguridad y control que había tenido momentos antes se evaporó,
como el humo que se alzaba perezosamente hacia el techo. ¡Salgan, salgan ya! La voz del hombre empezó a perder fuerza en medio de los gritos y el desorden. Clara sintió una presión en el pecho, un nudo que amenazaba con ahogarla. No solo David estaba en peligro. La madre de los pequeños, en su desesperación, también estaba atrapada detrás del fuego que se extendía como si tuviese vida propia. «Todos somos peones en esto», gritó el desconocido, y cada palabra caló en Clara como un puñal. Sus pensamientos giraban en torno a esa revelación escalofriante. La línea entre el amor y el sacrificio se había vuelto borrosa, tejiéndose con secretos que preferiría no conocer. Ella conocía esas historias, relatos de pactos oscuros y elecciones imposibles que murmullaba su madre en noches de tormenta. Un grito desgarrador atrapó su atención. Era la madre de los niños, quien estaba paralizada, intentando proteger a su descendencia. «Mis hijos, por favor». Clara tragó saliva, con un terror profundo acechándola. La figura de David seguía inmóvil, y el desconocido gritó nuevamente que el tiempo se estaba acabando. «Si no se salvan ahora, serán parte del juego para siempre». Las palabras retumbaron en su mente, una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué juego estaba jugando realmente? La atmósfera tensa cargaba cada segundo con un peso insoportable. Cada grito se sentía como una ola de terror. Fue entonces cuando sintió un rayo de luz. En medio del tumulto, un objeto brilló en el suelo, algo que se había deslizado de las mesas caídas. Clara se dejó llevar por la adrenalina y se agachó. Era un antiguo medallón, brillando con un destello que debería haber estado escondido entre la ceniza. Al tocarlo, una sensación helada recorrió su cuerpo. El hombre desconocido exclamó: «No toques eso», pero ya era demasiado tarde. Un torrente de energía la envolvió, y Clara vio su vida en destellos, su infancia, las risas en el parque, su relación con David, y en el instante de conexión, la verdad la aplastó. Ese juego, ese pacto, no solo era un misterio familiar, era un legado, una maldición que se había transmitido de generación en generación. Su madre, el artefacto, todo estaba íntimamente relacionado. «Mamá», la palabra salió de sus labios antes de que pudiera contenerse. De repente, el fuego retrocedió un segundo. El caos pareció detenerse y el tiempo se estiró. En ese breve instante todo cambió. De entre las llamas, las imágenes de su madre emergieron. Su rostro sereno, pero con una sombra de preocupación que la acechaba. «¿Qué estás haciendo, Clara?». La voz de su madre resonó en su mente, como un eco desgarrador. Esa revelación fue un golpe, como una onda de choque. ¿Qué si su madre no solo había firmado el pacto, sino que también había sido la creadora del juego? El temor la envolvió de nuevo. «David, ven aquí», repitió, pero esta vez con una urgencia diferente. Debía proteger a su hermano, pero también a esa madre desconocida que le había dado vida a un remedio, una maldición. El desconocido dio un paso hacia ella. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de respeto y temor. «Si sigues así, no solo arriesgas tus vidas, sino que desatarás algo mucho más oscuro». Clara comprendió que el medallón no era solo un objeto, era la clave de todo. Cada decisión, cada giro había sido preparado en un juego que la superaba. «Detén el fuego», gritó entonces, sabiendo que una voz poderosa podría ser suficiente. Pero eso fue lo último que dijo antes de que todo estallara. La sala se tambaleó y una sombra en forma de torrente emergió a través del fuego. Una figura oscura con ojos ardientes. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y su respiración se cortó al darse cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino que los hilos del destino se tejían de tal manera que, al final, sería ella quien tendría que tomar una decisión que nunca imaginó. Solo había un camino, un sacrificio, una verdad oscura que había estado ahí todo el tiempo. «David, por favor, corre». La advertencia se escapó de sus labios, y justo en ese instante todo estalló en una luz cegadora. Clara cerró los ojos, acechada por el miedo. El juego estaba lejos de terminar, y ella ya no era solo un peón, sino algo mucho más complejo. ¿Quién era realmente? ¿Y qué precio tendría que pagar para salvar a los que amaba? Clara sintió que el calor le quemaba la piel, que el aire le faltaba. Con el medallón en su mano, el pulso se le aceleró.
justo cuando creía que todo era como una sombra hecha de llamas, queriendo devorar todo a su paso. «Clara, ven aquí». La voz de David era un grito desesperado, un hilo de humanidad en medio del caos, pero al mirar hacia él, su corazón se detuvo. La figura detrás de David parecía desencarnar. Una risa macabra oía a lo lejos, mientras él permanecía paralizado, atrapado entre las llamas y su propia confusión. Entonces un estallido, un brillo ensordecedor que llenó la habitación. Clara cerró los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía, y cuando volvió a abrirlos, todo había cambiado. La figura oscura había desaparecido, pero no se veía a David. «¡David!», gritó, buscando entre el humo. Todo era un jodido desastre. La madre y sus hijos habían logrado escapar por la entrada, mientras las llamas daban sus últimos coletazos por la mesa que había ardido, dejando cenizas como un recuerdo de lo que una vez fue. El hombre que sabía tanto sobre el artefacto empezó a avanzar lentamente hacia Clara, y su mirada era diferente, como si de repente lo viera por primera vez. «No, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo dejaste aquí?», dijo, y Clara sintió que la incertidumbre se apoderaba de ella. «¿Qué hiciste tú?», se atrevió a replicar. «Ese objeto trae más de lo que imaginas». Las palabras del hombre eran como un eco lejano. Era un artefacto que debió permanecer oculto. Quizás es la única forma de... «El fuego no es solo fuego, Clara, es un portal, algo que no entendemos». Se acercó, sus ojos reflejaban temor y algo muy parecido al respeto. Y fue entonces, en ese instante, que Clara vio a David, su rostro pálido, pero con un brillo inusual en sus ojos. «David, ven», gritó ella, desesperada, pero él no se movía. En su mirada había algo más que miedo, había desconfianza, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Eviriada por la preocupación, se acercó más. El calor seguía escociendo su piel, pero el frío que sentía vino de su estómago. «¿Qué está pasando?». David sonrió, pero era una sonrisa dura. «Clara, tú no lo entiendes. Ya no soy quien crees. Me han ofrecido algo más allá de esto». La incredulidad y el dolor la golpearon como un balde de agua fría. «¿Qué has hecho? ¿Qué te han ofrecido?». De repente, el hombre de la mesa gris, ese que había estado observando, se acercó y con su mano hizo un gesto. Instantáneamente, el medallón en la mano de Clara comenzó a brillar con una luz extraña, iluminando el lugar como si revelara secretos ocultos. David retrocedió, angustiado, los ojos cargados de dolor. «No puedes tocar eso», dijo, casi con un susurro. «La elección que tienes que hacer es más grande de lo que imaginas». Clara sintió que el aliento se le escapaba. «¿Qué elegí? ¿Por qué siempre hay una elección? He luchado para salvarte, para que no te pase nada. Por favor». Pero ya era demasiado tarde. Las sombras que una vez creía que estaban extintas emergieron de nuevo, absorbiendo a David gradualmente, comenzando a oscurecer su figura. «David», gritó con todas sus fuerzas, el corazón en un puño, sintiendo que todo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Este no era el hermano que conocía. No podía serlo. La luz desde el medallón iluminó la verdad más oscura que jamás hubiera imaginado. «Tú eres parte del juego». «No, no puede ser». Las piezas del ajedrez en su cabeza comenzaron a encajar, formando un cuadro aterrador. David, en un último esfuerzo por liberarse, gritó: «Clara, tú tienes que elegir. Tienes que salvar a los que amas, incluso si eso significa». Y de repente, el tiempo se detuvo. Las llamas temblaron, y ella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Significa qué, David? ¿Qué significa esto, por favor?». Sus manos temblaban, y el medallón comenzó a vibrar, un eco de lo que una vez había sido. La oscuridad se tragaba su voz, y lo último que vio fue a David convirtiéndose en una sombra, perdiéndose en el fuego. La verdad se ahogó en su garganta. Todo aquel tiempo, el juego de ajedrez, los intelectuales, los sacrificios. Clara no solo había estado limpiando, había estado guardando el secreto más devastador de su historia. Las llamas le susurraban verdades amargas, y todavía no comprendía. «David, ¿qué has hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora?».
El eco del horror retumbaba en su mente, mientras el fuego devoraba la realidad, dejándola atrapada entre lo que había sido y una elección que nunca imaginó. Las llamas se alzaban como un recordatorio. Aquel no era solo un juego, era un destino, pero el tablero se había volcado y solo quedaba la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Clara sintió una presión abrumadora en el pecho. Las llamas danzaban a su alrededor. El calor envolvía cada rincón de la habitación. «David». Su voz se perdió entre el ruido del desastre. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero ella sabía que no había tiempo. «¿Qué has hecho?». La desesperación la llevó al borde del colapso. Pero de repente, algo inexplicable ocurrió. Un destello brillante irrumpió en el aire, una luz cegadora que hizo que Clara se cubriera los ojos. Entonces, un grito. No un grito cualquiera, sino uno de terror absoluto. Clara giró la mirada hacia su hermano, quien estaba rodeado por una especie de energía oscura que parecía arrastrarlo hacia el abismo. «David», volvió a llamar, pero él no respondía. Tenía la mirada perdida. El rostro de David se distorsionó, como si luchara contra algo interno. «Déjame», gritó con más furia que nunca, pero en lugar de retroceder, parecía estar cada vez más expuesto a esa oscuridad. Las llamas a su alrededor chisporroteaban, y Clara sintió que el suelo malo bajo sus pies empezaba a temblar. La figura del hombre, quien había advertido sobre el artefacto, retrocedió. «No, esto no debería estar pasando», murmuraba. Sus ojos reflejaban un miedo genuino. «Clara, esto es más grande de lo que pensábamos». «¿Qué significa eso?», Clara gritó, y el eco de su angustia resonó en el caos circundante. En ese momento, la sombra oscura tomó forma, quebrándose, revelando una figura imponente. Era alta, casi fantasmal, con ojos resplandecientes de un rojo imposible. Algo en su ser le resultaba familiar. Una voz profunda llenó la sala. «He venido por lo que me pertenece». Clara sintió una oleada de terror. «¿Qué eres?». Por un momento sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todo lo que había creído saber. Cada conversación con su madre sobre el juego y el legado familiar parecía desplomarse como un castillo de naipes. «Soy el guardián de estos secretos», respondió la sombra. «El juego es más que un simple artefacto. Es un ciclo, y cada uno de ustedes es parte de él». En sus palabras había una certeza inquietante. «¿Ciclo?». Clara apenas logró murmurar. De repente las llamas se apagaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La oscuridad envolvió la habitación, y la única fuente de luz era el brillo del medallón en su mano, que parecía pulsar al compás del corazón de Clara. «Déjalo, David», gritó, desesperada. Fue entonces cuando todo cambió. Un lamento resonó en el aire, algo que sonaba como un eco de 1000 voces que llevaban siglos atrapadas en el tiempo. Cada grito se sentía personal, como si cada alma estuviera conectada con ella. Clara se dio cuenta de algo devastador. Esos ecos no eran solo ecos, eran los fantasmas de su familia. El sacrificio de generaciones pasadas la miraba desde la oscuridad. Cuando miró de nuevo a David, su cara estaba pálida y sus mejillas mostraban un rastro de lágrimas. «Clara, siempre he estado en este ciclo. Ahora es mi turno de romperlo». Con un último rugido de la sombra, la figura se abalanzó sobre David. Clara empezó a gritar, pero el sonido se cortó en su garganta. En un instante, el vacío devoró a David. Simplemente se fue. La sala quedó en un silencio que se sentía como un grito. «Y así, uno más se une al ciclo», dijo la sombra, su voz resonando como un eco en el oscuro abismo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba hacia alrededor. Y justo antes de que se desmayara, la sombra le susurró: «No te confundas, Clara, el juego apenas comienza». Mientras su mente se sumía en la oscuridad, algo en su interior despertó una chispa. Ella también era parte de ese ciclo, y si había una posibilidad de romperlo, debía encontrarla. Pero el tiempo se agotaba. La pregunta era: ¿podría Clara enfrentarse a su destino y salvar a David? ¿O sería absorbedora de la sombra
antes de que pudiera desenredar la verdad oculta en su propia historia? La respuesta parecía emanar del medallón en su mano, pero el tiempo no era su aliado. Clara sintió que el aire se le escapaba. Estaba atrapada en un silencio extraño, uno que palpitaba con una intensidad insoportable. El medallón en su mano, antes un objeto resplandeciente, parecía cobrar vida, latiendo como si tuviera su propio corazón. «Esto no es real», murmuró, todavía intentando procesar la desaparición de David. La sombra se alzó de nuevo, y el mismo terror que había sentido antes lo cubrió todo. «Él ha elegido», envolvió la voz oscura, resonando en cada rincón del café. «Ahora tú también debes enfrentarte a tu destino». De repente, un zumbido estruendoso llenó el aire como un grito lejano, un sonido que parecía nacer del mismo núcleo de la tierra. Los demás presentes habían caído en un silencio. ¿Había realmente perdido a su hermano? Clara sacudió la cabeza, como si eso pudiera despejar las sombras. «No, David, vuelve, te necesito». Su voz se alzó, estridente, pero el eco de su súplica se perdió en el abismo. Fue entonces cuando una figura familiar emergió del humo. Sus ojos centelleaban con fuerza, atrapando su atención. Clara. Era su madre. Clara se quedó paralizada. Había estado en el centro de aquel huracán, y de pronto, el rostro de su madre se asomó entre las llamas, radiante. «Tú también eres parte del juego». Sus palabras parecían un eco distante, pero cuando Clara la miró a los ojos, algo se rompió en su interior. El amor y el dolor chocaron como un trueno. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, aunque la culpa la invadía. La vehemencia de su madre la llenaba de angustia. «Debes salir de aquí, no puedes estar en medio de todo esto». Silencio. La sombra rugió y la habitación tembló. Una luz verdosa se desató del medallón que Clara sostenía, y de repente el suelo empezó a resquebrajarse bajo sus pies. El ciclo debe completarse, y aunque Clara luchaba por comprender, todo comenzó a girar. Un resplandor surgió, y las imágenes se superpusieron de tal forma que Clara se vio atrapada en un torbellino de recuerdos. Vio a su madre, joven, sellando tratos con una figura oscura. Escuchó susurros sobre sacrificios y pactos. La verdad se desplomó sobre ella como un rayo. Su madre había estado involucrada en el mismo juego. Había hecho su propia elección por amor. Y ahora esa carga caía sobre Clara. «¡Mamá! ¡No! Esto no puede ser», gritó, desgarrando la atmósfera. La figura de su madre se distorsionó, y el horror de la revelación la consumió. «Eres la única que puede detener esto», replicó su madre, pero no era el mismo rostro que recordaba. Había una tristeza profunda en sus ojos. Clara sintió que la realidad se fragmentaba a su alrededor. De repente se dio cuenta. Todo esto era parte de un plan. «Tú nunca me dijiste la verdad». Las lágrimas brotaron, quemando su piel. La sombra se acercó, cada paso resonando como un tambor en su pecho. «El amor puede ser una trampa, Clara». La imagen de David luchó en su mente, el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. «No voy a perderte, David. No quiero ser parte de esto». Y en ese momento, la luz del medallón brilló intensamente, y un torrente de energía la electrizó. La sala se oscureció, y su madre desapareció entre las llamas. «¡No!», Clara gritó. «Este ciclo no se repetirá». El sonido de su voz resonó, retumbando en sus huesos. Ante ella, formas distorsionadas emergían de la sombra, pero no eran simplemente figuras. Eran ecos de elecciones pasadas. La voz de su madre reverberaba en su mente, haciéndola cuestionar todo. La unión de dolor y amor, ambos cómplices en su destino. De repente, un grito, uno desgarrador. Era su madre, o era una de esas imágenes. Clara no podía más. «Me niego». Fue entonces que todo estalló. La oscuridad giró, contorsionándose, y la sala fue despojada de su esencia, dejando todo en un vacío. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró en un lugar desconocido. Un laberinto de espejos rodeaba todo, reflejando fragmentos de su pasado. ¿Era esto el verdadero juego? O eso creía, hasta que una voz familiar rompió el silencio. «Clara, ayúdame». Era David, atrapado en otro espejo.
pero parecía diferente. Su mirada no era la misma, y el terror envolvía sus palabras. Clara, por favor, no dejes que me atrape. El juego está en marcha otra vez. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que conocía, incluso las figuras que había amado, ahora estaban al borde de perderse para siempre. David, yo, pero no hubo tiempo. La sombra regresó, imponente y oscura, y la última verdad quedó clara. La única forma de romper el ciclo era enfrentándose a lo irracional y a lo desconocido. Apretó el medallón, temblando mientras la realidad se desdibujaba. Todos sus miedos, sus secretos, todo lo que creía conocer se retorcía como un tormento. Y las llamas no eran solo llamas, eran recuerdos. ¿Estaba dispuesta a jugar un juego que no había elegido? El terrible futuro se deslizaba hacia ella, y en la confrontación final podría perder más que solo un hermano. Todo se oscureció nuevamente, dejando atrás un eco. El tiempo no se detendrá, Clara. Tiempo y elección son una ilusión. Pero la pregunta seguía resonando. ¿En quién podía confiar? Su lucha apenas comenzaba. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el aire quemaba su garganta. David, la imagen de su hermano atrapado en el espejo, la persiguió, pero esa sombra la llenaba de terror. La presencia oscura se acercaba y el medallón en su mano brillaba intensamente, pulsando como un corazón latente. No voy a dejar que te atrape, no otra vez. Pero la desesperación creó un nudo en su estómago. De repente, el caos a su alrededor aumentó. Las llamas retumbaban y la habitación empezaba a desmoronarse. La sombra, ahora más definida, extendió una mano hacia David. «Tu tiempo ha llegado», dijo, su voz profunda como un trueno. Clara gritó, pero no hubo respuesta. Las palabras se estrangularon en su garganta. «Clara, ayúdame». David luchaba, pero la sombra lo envolvía, arrastrándolo hacia la oscuridad. La luz del medallón parpadeó, y en un instante la figura de su hermano fue absorbida completamente por la sombra. Un eco desgarrador resonó a través de la sala. «¡No!». Su grito fue como un rayo. La desesperación inundó su ser. ¿Cómo había llegado a esto? Clara sintió que su mundo se desmoronaba, y entonces todo se volvió blanco. Una explosión de luz la cegó momentáneamente. Cuando su vista regresó, Clara se encontraba en el mismo lugar, pero el ambiente había cambiado. Todo estaba en calma. La sombra ya no estaba. La habitación se iluminaba suavemente, como si hubiera despertado de una pesadilla. Pero algo no estaba bien. «David», susurró. En su mente resonaban ecos de palabras perdidas. La calma era engañosa. Caminó a tientas y entonces lo vio. Un espejo roto, reflejando imágenes distorsionadas. Avanzó y al acercarse reconoció a su hermano. Pero su rostro era diferente, más viejo, como si años hubiesen pasado en un instante. «Clara», dijo David, su voz un eco distante. «No está bien, debes irte». Al pánico le subió por el cuerpo. «¿Qué está pasando? Te acabo de ver». «Clara». La voz de su madre resonó en la distancia. Clara giró y el horror la sorprendió. Su madre estaba allí, pero con un brillo extraño en sus ojos. La angustia brotó en su pecho. «Mamá, ¿eres tú?» «Clara, tienes que luchar. Lo que has visto no es todo. Tu hermano, él…». Pero las palabras se desvanecieron. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué me has ocultado?» «Todo», gritó David. Su voz se entrelazó con el eco de su madre. «El pacto. El juego es de familia». La luz del medallón se intensificó nuevamente, proyectando visiones de su madre haciendo tratos oscuros. Imágenes de risas y traiciones la golpearon a cada instante. «Es un ciclo, Clara», susurró la sombra cuando reapareció a sus espaldas. «Nunca aprendieron, solo hay una manera de salir». Y entonces sucedió algo increíble. Una explosión de energía recorrió el lugar. El espejo que atrapaba a David estalló, enviando fragmentos volando por todas partes. En un instante, los trozos formaron un vórtice oscuro. Clara, llena de instinto, se acercó. «David,
Los fragmentos formaron una figura, pero era algo más, un rostro conocido, alguien que nunca pensó que volvería a ver. Era su abuelo, apareciendo entre las sombras, su mirada cargada de secretos. «Clara», dijo con voz profunda, «el ciclo pronto se romperá, o serás quien lo concluya». La revelación la golpeó con fuerza. ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Su abuelo había sido una figura distante, pero ahora estaba aquí, justo entre el conflicto. Tú también estás atrapado. Su angustia aumentó, llenando el aire. «Eres la única», robó su madre, «la única que puede finalmente detenerlo». Todo se hizo evidente. El vórtice, el tablero, las decisiones pasadas. «No», Clara gritó, sintiéndose abrumada. «No puedo ser responsable». Pero la verdad era esa. Ella era la única que podía cambiarlo todo. Si se quedaba, el ciclo continuaría y perdería a todos. En medio de todo, un grito finalmente resonó, uno fuerte y desgarrador. Era David, cayendo entre los fragmentos, atrapado en un abismo que se cerraba rápidamente. Clara sintió que el mundo giraba, y su aliento se detuvo en un torrente de miedo. Todo lo que había creído durante tanto tiempo estaba a punto de desmoronarse. Ella también era parte del juego. ¿Tendría que hacer un sacrificio? ¿Qué significaba todo esto realmente? Mientras ese vórtice giraba furiosamente, la pregunta quedó en el aire. ¿Quién estaba dispuesta a perder todo para romper el ciclo de tinieblas y liberar a su familia? Sin poder responder, Clara retrocedió, sintiendo que la elección estaba más allá de sus manos. Clara sintió que el tiempo se detuvo. El eco de las voces de David y su madre resonaba en su mente, atrapada entre la luz del medallón y la sombra oscura que amenazaba con devorar todo. «No voy a dejar que esto suceda», gritó con la fuerza de su corazón. Justo antes de que la sombra pudiera arrastrar a David, Clara levantó el medallón con determinación. En ese instante, una oleada de energía pura la atravesó, como si el medallón hubiera despertado su propia fuerza ancestral. La habitación comenzó a temblar. Los espejos reflejaban la luz en un espectáculo deslumbrante. Clara cerró los ojos y dejó que la energía fluyera a través de ella, imaginando a su hermano, luchando por liberarse en el oscuro vórtice. «No más sacrificios, no más juegos», pensó, sintiendo cómo el medallón podía ser la clave para romper el ciclo destructivo. Con un grito potente, Clara se enfrentó a la sombra. «No te voy a dejar llevarme a nadie más. Este es el final». La sombra se detuvo por un momento, como si la fuerza de Clara hubiera provocado una grieta, una duda. Fue su oportunidad. Ese brillo del medallón creció, iluminando el lugar con una intensidad casi cegadora. «David», gritó, «agarra mi mano». En ese momento, las figuras distorsionadas comenzaron a desvanecerse, y el rostro de David apareció, reflejado entre los pedazos de vidrio roto. «Clara, yo». Ella extendió su mano. Era un acto de amor puro y determinación. En ese instante, la luz del medallón lo envolvió a él. Las sombras retrocedieron. La angustia se desvaneció. Y Clara sintió que la conexión entre ellos se fortalecía como una cuerda irrompible. Con un último esfuerzo, ambos fueron arrastrados por el rayo de luz que emanaba del medallón. El instante se sentía eterno mientras se acercaban el uno al otro, los ecos de su vida finalmente implosionando en una explosión de colores y luz. Y antes de que pudieran desvanecerse, la sombra soltó un grito desesperado. «El ciclo no puede romperse». Entonces, en un destello de claridad, todo se detuvo. En un parpadeo, Clara y David estaban en un lugar diferente. El aire fresco y limpio llenaba sus pulmones. El café ahora era solo una memoria, un eco distante. Miraron a su alrededor y se encontraron en un jardín iluminado por una tenue luz dorada. Las flores florecían con fuerza, la vida era palpable. «¿Lo logramos?», preguntó David, su voz temblorosa. Clara asintió, pero había un sabor amargo en su boca. «¿Y nuestra madre?». El silencio de la respuesta resonó como un tambor en su pecho. La sombra había estado conectada con su madre. ¿Pero ella había logrado liberarse? Clara y David se abrazaron. Podían sentir la emoción fluyendo, pero la pregunta quedaba en el aire. Habían triunfado,
pero ¿a qué costo? La historia de su familia había sido finalmente liberada o simplemente había tomado un nuevo rumbo. Mientras el jardín florecía ante ellos, un profundo sentido de esperanza comenzó a surgir. Podían sentir que había nuevas posibilidades, pero en el fondo de su ser, el eco del ciclo permanecía. Había más que descubrir. La oscuridad siempre acechaba, un recordatorio de que la batalla aún no había terminado. De repente, el medallón vibró en la mano de Clara, su luz parpadeante, dejando claro que el viaje no había llegado a su fin. David empezó, y ambos miraron al horizonte con esperanza y una pizca de incertidumbre. ¿Quién dijo que la vida era un juego de ajedrez? Antes de que se dieran cuenta, lo que había comenzado como un oscuro lazo familiar podría ser el preludio de un nuevo comienzo. Pero mientras los abrazos se aflojaban y el sol comenzaba a ocultarse, Clara no podía evitar sentir que el verdadero desafío apenas estaba por llegar. Ahora más que nunca necesitas estar con nosotros, así que escucha bien. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las siguientes historias exclusivas que vienen por ahí. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y no te olvides, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero conocer cada detalle. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.